¿Te gusta el té? A mí también. Vamos a investigar las formas de preparar la taza de té perfecta. Esta bebida es la segunda más consumida, así que merece ser preparada como es debido. Ah, y por si te lo estabas preguntando, el primer puesto lo ocupa, por supuesto, el chocolate caliente. No, mentira. El agua. Sí, el agua. El té lleva siglos presente en nuestras vidas. No es de extrañar lo popular que es hoy en día. Esta bebida tiene increíbles beneficios para la salud, y esa es la segunda razón por la que ha estado tan presente a lo largo de la historia. Numerosos estudios modernos y miles de años de pruebas revelan que el té, rico en antioxidantes, tiene muchos beneficios para la salud. De acuerdo, pero ¿de dónde viene? Cuentan las leyendas que la historia del té comienza en China. Alrededor del año 2737 a.C., un emperador chino estaba sentado cerca de un árbol. Entonces, su sirviente le trajo agua potable hervida. Antes de que el emperador diera un sorbo, algunas hojas del árbol cayeron en su taza. Se dio cuenta de que el color de su agua había cambiado. Tomó la bebida y le gustó su aroma. Entonces, intentó experimentar con esas hojas. Existen distintas variedades de esta leyenda, pero en realidad, el registro más antiguo de gente bebiendo té en China se remonta a la dinastía Shang y se sabe que se consumió por primera vez como bebida medicinal, no por gusto. Pasemos a la lista de lo que no hay que hacer. Si el agua está demasiado caliente, podrías estropear el té. Cuando silba la tetera, puedes pensar que el agua está lista. Así es, ha hervido, pero la temperatura es demasiado alta para las delicadas hojas de té. Cuando viertes agua demasiado caliente sobre las hojas, lo que obtienes es un sabor amargo. Con el agua caliente, además se pierden los compuestos saludables, como las catequinas. El agua debe estar a punto de hervir. Cuando empieces a ver pequeñas burbujas en la jarra, esa es la temperatura que necesita. Ojalá hubiera una temperatura que funcionara para todos los tés, pero no la hay. Tienes que descubrir cuál es la mejor temperatura para tu tipo de té, porque hay demasiadas variedades en el mundo. Pero te daré una pista. El té verde debe prepararse a una temperatura de entre 82 y 85 grados centígrados, mientras que el agua para el té negro debe estar a 96 grados. También debo decir que si el agua está demasiado fría, no podrá extraer todos los componentes del té. La temperatura del agua es tan importante como su calidad. El agua filtrada es perfecta. Si usas agua del grifo, puede contener sustancias como cloro, flúor y otros minerales. Estos compuestos pueden arruinar el sabor del té. Otra forma de obtener el mejor té es utilizar el método de infusión correcto. A veces, la gente deja reposar el té y, mientras tanto, se pone a hacer otra cosa. En muchos casos, terminan olvidándose. ¡Vuelve, vuelve! Esta sería la frase que oirías de tu té si pudiera hablar. El tiempo de infusión depende del tipo de hojas, pero, en general, los tés no deben reposar más de 5 minutos. Por ejemplo, el té verde necesita 3 minutos y el té negro de 3 a 5 minutos. Si esperas más, obtendrás una bebida amarga, porque el té libera unas biomoléculas llamadas taninos. La duración del remojo depende también del tamaño de las hojas. Una hoja pequeña necesita entre 1 y 2 minutos, una hoja mediana entre 2 y 3, y una hoja entera entre 3 y 5 minutos. ¿Demasiado tiempo o demasiado poco? Esta es una cuestión delicada. Las sustancias químicas del té se liberan gradualmente en cuanto comienza el proceso de remojo. Viertes un poco de agua sobre las hojas. Lo primero que aparece es el aroma y el sabor. A continuación, las sustancias químicas saludables comienzan su trabajo. La cafeína también se libera en esta fase. Por último, entran en escena los taninos más pesados. Si no remojas el té el tiempo suficiente, puede que le falten algunos compuestos beneficiosos. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar bolsitas de té y hojas sueltas? Las bolsitas de té son muy prácticas, pero las hojas sueltas son una mejor opción si quieres obtener todos los beneficios del té. Las bolsitas que compras en el supermercado vienen con restos de hojas de té rotas en forma de polvo. Te entiendo, el tiempo es oro. Si tienes que recurrir a las bolsitas de té, opta por las piramidales en lugar de las rectangulares. Las bolsitas piramidales son mejores para la infusión. Las bolsitas planas son la opción menos favorable. Como contienen papel blanqueado, algunas sustancias químicas del papel pueden estropear el aroma del té. Esto me hizo pensar, ¿es cierto que no debemos utilizar 2 veces la misma bolsita?
Esto es un mito si la bolsita contiene té de alta calidad. De hecho, puedes preparar ese té por segunda o incluso tercera vez. La regla es sencilla. Retira las hojas de té de la taza y deja que se sequen. No debes dejar reposar las hojas una vez que se hayan empapado. Se podrían volver amargas. Ten en cuenta que cada vez que remojas una bolsita de té, extraes más cafeína. Y si hablamos de esos ingredientes extra que se añaden al té, sí, azúcar. Añadir miel o azúcar al té no significa que desaparezcan todos los beneficios para la salud de esta bebida. Sin embargo, aumentas el número de calorías que ingieres. Según un estudio, el 33% de los bebedores de té lo consumen con este tipo de aditivos. ¿Qué otra cosa añade la gente al té además de azúcar? Aquí tienes una pista. Esta forma de beber té es muy popular en Gran Bretaña. Sí, es leche. La cantidad de leche también es una cuestión importante. La proporción entre leche y té debería ser de 1/4 o menos para una taza. Puede que no me creas, pero el orden en que añades los líquidos también es importante. La mayoría de la gente está de acuerdo en que añadir la leche después de infusionar el té hace que la bebida sea más sabrosa. Primero se prepara el té, luego se vierte en la taza y se añade la leche. Lo siguiente, la tetera. Hay una razón por la que la gente lleva siglos utilizando teteras. Estos elegantes recipientes ayudan a que la bebida se mantenga caliente durante más tiempo. Supongamos que te sirves un poco de té en una taza grande. Hay muchas posibilidades de que se enfríe antes de que te lo termines. Para solucionar este problema, puedes utilizar una tetera. De este modo, solo tienes que verter un poco de té en la taza y repetir el proceso cuando lo hayas terminado. Tendrá una temperatura ideal para beber. Cada región tiene diferentes tipos de té, equipos para prepararlo y hojas. En Turquía, por ejemplo, se utilizan vasos de té en forma de tulipán. Turquía es el mayor consumidor de té per cápita. Parece que disfrutan tanto del té como de sus vasos tradicionales. Además, a veces añaden un trocito de limón a una taza de té negro como ingrediente adicional. Y si vas a Marruecos, te servirán un té caliente a la menta, también conocido como tuareg. Suele servirse en vasos altos. Si vas a China, el lugar que introdujo esta asombrosa bebida en el mundo entero, verás cientos de tipos diferentes de té, desde el oolong hasta el de jazmín. Japón es conocido por el matcha y sus famosas casas de té. Si entras en una casa de té japonesa, te sorprenderá saber que el té matcha se prepara de la misma forma que en el siglo XII. ¿Y en la India? Allí la bebida nacional es el chai. Ahora ya sabes cómo hacer que tu té tenga un sabor increíble. ¿Qué tipo de té es tu favorito? Cuéntanos en los comentarios.